Ahí les comparto la siguiente pantalla. Es la pantalla donde tenemos las fórmulas con las que vamos a estar trabajando la parte de semiparabólico. ¿Listo? Eso lo tienen ahí dentro de su guía. Como se dan cuenta, eso está dividido en eje X, en eje Y y algo que yo llamo ecuaciones transversales, o sea, ecuaciones que involucran al eje X y al eje Y a la vez. Listo. Vamos a hacer el número 3. Dice, desde lo alto de un edificio se patea un balón horizontalmente. Un segundo después de ser pateado, el balón se encuentra en el punto B, coordenadas 8, 5. Ya vamos a ir trabajando todo eso. Si el tiempo en ir del punto B al suelo es de 2 segundos, determine la altura del edificio y bueno, determine todo lo que se pueda determinar ahí. Entonces, el número 3, vamos a hacer acá un mini gráfico rápido. Se patea un balón, el balón estaba acá, le pegan su patada y él hace esto. Un semiparabólico. Quiere decir que cuando lo patearon, le imprimieron una velocidad inicial. Y esa velocidad inicial es en el eje de las X. Eso ya debemos tenerlo clarito. Dice que un segundo después de ser pateado, un segundo, entonces me dan un tiempo 1. Tiempo 1 es un segundo. En ese un segundo hay una posición, llamémosla punto P, de coordenadas 8,5 metros. ¿Listo? Quiere decir que si este es el plano cartesiano, si este es el eje de las Y, este es el eje de las Y y este es el eje de las X, dice que está en 8. Digamos que está acá. Digamos que está acá. Quiere decir que aquí está 8 y acá está 5. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Me están dando las coordenadas. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la parte importante, muchachos? Lo importante siempre va a ser tener a esta carajita de acá. Necesitamos la velocidad inicial sí o sí, porque la velocidad inicial es la que me va a permitir resolver prácticamente todo el ejercicio. Entonces, para la velocidad inicial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a las fórmulas que nosotros tenemos. Entonces, volvamos a las fórmulas. Si yo miro las fórmulas, acá tengo que en el eje de las X, X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y una vez voy a copiar la de Y. Y es igual a gravedad, tiempo al cuadrado, sobre 2. Entonces ahí tengo la de la Y, la de la X y tengo la de la Y. Yo conozco la X, mírenla. ¿Cuánto vale la X? Vale 8. Entonces, 8 igual. Velocidad inicial que no la conozco. Tiempo, miren el tiempo, mírenlo acá, mírenlo aquí. Ahí tengo el tiempo. Por 1. B sub 0 por 1, pues da B sub 0. Entonces, 8 igual a B sub 0. Quiere decir que la velocidad inicial es de 8 metros sobre segundo. La pregunta del ejercicio dice, ¿desde qué altura se lanzó? ¿Cuál es la altura del edificio? Lo estoy buscando. Ya. La altura del edificio. O sea, me están pidiendo la Y del edificio. Entonces, yo digo, Y igual a gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2. Este se hacía simplemente con lectura, muchachos. Lectura, y les voy a leer. Dice, un segundo después de ser pateado va en la posición 8,5. Si el tiempo en ir de B al suelo es 2 segundos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el tiempo en ir del techo al suelo? Abran micrófonos y respondan. 3 segundos. 3 segundos, breve. Entonces acá en la fórmula cambio gravedad por 10, cambio T por 3 al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tengo un 10 por 9 sobre 2. Simplifico. Y esto me da 45 metros. Dice, la distancia horizontal, o sea, X, llamémoslo total, por llamarlo de alguna manera,
X total. La distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto de impacto. O sea, no es otra cosa que dónde carajos cayó. O sea, esto. Eso es lo que nos están preguntando. Volvemos a lo mismo, muchachos. La única fórmula que yo tengo para X se llama velocidad inicial por tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le toma ir del techo al suelo? O sea, los mismos 3 segundos en el eje X son los mismos 3 segundos en el eje Y. Porque recuerden que el tiempo es transversal para los dos ejes. Entonces aquí la distancia será velocidad inicial, que ya la hallamos por acá arriba, 8 metros sobre segundo, ahí la tenemos, por el tiempo. El tiempo de caída son 3 segundos. Entonces ahí cancelamos segundo con segundo y nos queda 24. Entonces X igual a 24 metros. Quiere decir que esto es igual a 24. Y la altura del edificio, esto de aquí, es, ¿cuánto nos dio? 45. Y nos falta el último, C. Dice, la magnitud y el ángulo del vector velocidad final. Acá sí vamos a tener un buen trabajo que hacer. Porque resulta que si este es el edificio y esta es la trayectoria, cuando él llega al suelo, lleva un vector velocidad de este tipo, ¿sí? Y ese vector velocidad, obviamente, pues, me genera un triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo así como para que se vea tantico, ¿sí? Ahí está mi triángulo rectángulo, donde tengo una velocidad en X y una velocidad en Y. Lo que debo tener muy en cuenta, muchachos, es que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X, llamémoslo así. O sea, la velocidad en X es esta misma. A lo largo de toda la trayectoria va a ser la misma, la velocidad inicial. Entonces, esa ya la tenemos y vale 8 metros sobre segundo. Pero la velocidad en Y sí debemos calcularla. Velocidad en Y, entonces velocidad en Y tenemos que referirnos nuevamente. Les decía que para la velocidad en Y debemos referirnos otra vez a las fórmulas que tenemos, acá la tenemos. Entonces, velocidad en Y es igual a gravedad por tiempo. Entonces, la gravedad es de 10 por el tiempo. Es el mismo tiempo de caer, que son los 3 segundos. Esto nos da 30 metros sobre segundo. Entonces, si yo quisiera escribir, por ejemplo, el vector velocidad final como vector, ¿no? Sería igual. Componente X, 8. ¿Hacia dónde va? Veamos el gráfico. Va hacia allá. Entonces es positiva. Componente Y, ¿hacia dónde va? Va de para abajo. Si va de para abajo, es negativa. ¿Y cuánto vale? Vale 30. 30, J. Esas serían las componentes del vector velocidad. Pero el ejercicio me pide es la magnitud, ¿cierto? 8. Acá lo copio de nuevo. 8 cuadrado más menos 30 al cuadrado, 0,04 metros sobre segundo. Listo. Y también nos piden el ángulo. Entonces recordemos que el ángulo θ es tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente X. ¿Ok? Entonces θ igual a tangente a la menos 1, la componente llega menos 30 con todo y signo, ¿no? Pilas, sobre 8. Dice, tangente a la menos 1, abro paréntesis porque adentro voy a poner una operación, menos 30 dividido en 8, cierro paréntesis, da menos 75,06. Recuerden que debemos tener ¿qué? En cuenta el signo. O sea, muchachos, que en pocas palabras, ¿qué significa esto?
Este es el vector velocidad cuando llega. ¿Listo? Ese es el vector velocidad llegando. Este es el plano cartesiano, por decirlo de alguna manera. Aquí están esos menos 75. Aquí están esos menos 75,06 grados. Desde el momento que se suelta un objeto, bueno, o el objeto, desde un avión hasta que llega al suelo, pasan 20 segundos. Quiere decir que ahí me están dando el tiempo de caída. Si la magnitud del vector velocidad cuando él llega al suelo, o sea, si la velocidad final, si la magnitud del vector velocidad es 301 metros sobre segundo, determine. Entonces nos piden las componentes de la velocidad final, es decir, velocidad en X, velocidad en Y finales, la velocidad que llevaba el avión al momento de soltar el objeto, o sea, es la misma velocidad en X, porque recuerden que la velocidad inicial es la misma velocidad en X. Eso necesito que les quede claro. Y la altura que volaba el avión. Ya saqué estos datos, miren. Coloqué TC, que significa tiempo de caída, y coloqué que la magnitud del vector es 301 metros sobre segundo. Entonces, muchachos, empezamos. La única fórmula que yo tengo para el eje de las X es esta. X igual velocidad inicial por tiempo. No tengo otra. Para Y tenemos gravedad del tiempo. Listo, arreglémoslo entonces. Entonces sería 10 por 20 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 10 por 400 sobre 2. Y eso es 2000 metros. Listo, cuadrada la altura. Muy bien, gravedad por tiempo. ¿Cuánto vale la gravedad? Vale 10. ¿Y el tiempo vale? 20. 20. Da 200. Aquí tenemos que la velocidad final es 200 metros. 200 metros sobre segundo. Pero resulta que esta sería la componente Y. Y el ejercicio dice que la magnitud del vector velocidad final. Entonces, voy a hacer acá un parangón. Entonces, la magnitud del vector velocidad final es igual a la raíz de velocidad en X cuadrado más velocidad en Y cuadrado. ¿Sí o no? Pero resulta que esta velocidad final yo la tengo y vale 301. Es esta. Es esta. Entonces, 301 igual a la raíz de velocidad en X cuadrado más velocidad en Y cuadrada, que aquí la tengo, la acabamos de hacer. Entonces, 200 cuadrados. ¿Cómo quito esta raíz, muchachones? Lo elevo a los dos lados. Poniéndola. Exacto. Ahí pongo ese cuadrado, quiere decir que este cuadrado de aquí, este se va a cancelar con la raíz. Y voy a poder liberar la única incógnita que tengo, que es la de X. Entonces, voy a poner acá 301 al cuadrado, 90.601. Igual, esto quedó libre, bx cuadrado más 2 al cuadrado es 4 y duplico los ceros. Listo, 40.000. Este 40.000 que está en suma pasa a este lado, ¿a qué, muchachos? Pues a resta, ¿no? 90.601 menos 40.000 igual a bx al cuadrado. Hago esta restica, pues me va a dar 50.000. Qué horrible. 50.601 igual a bx al cuadrado. ¿Y cómo quito este cuadrado? Raíz a ambos lados. ¿Para qué? Para que este cuadrado y esta raíz se vayan. Entonces, ahora me voy a mi calculadora. Raíz de 50.601. Y eso me produce 224,9, que lo aproximo
a 225 metros sobre segundo. Quiere decir que las componentes ya quedaron listas. Ahí tengo las dos componentes que me pedía el ejercicio, la componente X y la componente Y. ¿Listo, muchachos? Entonces, si yo pidiera el vector, pues fácil. Ustedes escriben velocidad final como vector. Igual. Volvemos a la misma lógica. Pongámosle lógica a esta vaina. Si él va llegando así al suelo, describiendo esto, describiendo ese vector, ¿es por qué? Pues porque en la Y va bajando y en la X se va moviendo así. Quiere decir que la Y va a ser de signo negativo y la X va a ser de signo positivo. Y si me llevo eso acá al vector, la X será 225 y positivo y la Y será menos 200J. Y ahí queda resuelto el ejercicio. Porque dice las componentes del vector velocidad final, ahí están. La velocidad que llevaba el avión cuando soltó el objeto es la misma velocidad en X, ¿sí? Y la altura, que fue lo que hallamos por acá arriba, acá está la altura, 2000 metros. Entonces aquí tengo. Profe, ¿y no se puede graficar eso? ¿Qué quieres graficar, hijo? Ya el resultado en sí. Mírelo, acá está. Este es O sea, el vector velocidad final. ¿Listo? Estas listo. son las dos componentes. Esta es 225, esta es menos 200, ¿sí? Es más, les podría pedir el ángulo también. Si ustedes quieren, ahí hallan el ángulo. Breve, usted coloca teta igual, tangente a la menos 1, coloca la componente Y, menos 200, sobre la componente X, 225. Esto es a manera de estudio, ¿no? Usted no sabe qué irá a aparecer en el acumulativo. Entonces, shift tangente a la menos 1 de, recuerden lo que les he dicho, ¿no? Si van a meter una operación dentro de la tangente a la menos 1, toca ponerle paréntesis. Entonces, paréntesis menos 200 dividido en 225. Cierro paréntesis y me da un menos 41,6. Quiere decir que este ángulo lo midieron en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, de para allá, y tiene un valor de menos 41,6 grados. Listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Sí? Bueno, revisen ahí sus horarios. Pero igual ustedes saben que si necesitan una hora extra se ponen de acuerdo, buscamos un horario y con gusto.